Bienvenidos a una nueva edición, en este caso veraniega, de Random Podcast. Tenemos una edición interesante, seguimos con los invitados, el último episodio fue con 3 invitados, hoy solamente uno. Estamos hablando con Diego Labra, licenciado en Historia y doctor en Ciencias Sociales. Profesor en Historia. Profesor en Historia. Y doctor en Ciencias Sociales. Ahí va. Exactamente. Tremendo. ¿Cómo llegas a los estudios culturales? De alguna manera, ¿o te dedicás a eso? ¿Por qué vamos a hablar hoy de una revista? Hagamos un poquito de ese breve recorrido. Bien, digamos, yo en el momento en que tenía que ver de qué iba a ser la tesis, siempre gravitaba hacia lo cultural porque eso es lo que me interesa, digamos. Y bueno, me metí a hacer una tesis con revistas del siglo XIX. Ahí va. Y bueno, hice la tesis, la defendí, por eso soy doctor. Y después, bueno, con ver qué seguir, como que ya estaba tenía las pestañas quemadas, ¿no? de la biblioteca y de las revistas antiguas. Entonces volví a un tema, digamos, que realmente siempre tuve cerca, que son el tema del manga y el anime, que Ahí va. es un tema que se está estudiando mucho últimamente. Tengo muchos colegas que están metidos en ese tema, pero no se estudia demasiado del lado del que yo había entrado, digamos, hecho mi doctorado, que era de lo editorial. Ahí va. No, entonces, y obviamente, digamos, si vas a trabajar con el manga y el anime en Argentina desde un costado editorial de las revistas, no hay otra puerta que Ivrea, claro. y que Láser, digamos. Totalmente. Hoy vamos a hablar de revista Láser, una revista para nosotros, por lo menos ya, en nuestro caso, yo tengo 34 años, vos Diego, ¿cuánto tenés? Igual, 34. Para nosotros fue una revista completamente fundacional. Para Argentina, bueno, como decís vos, completamente fundacional en tanto lo que es la publicación de manga acá. Y bueno, nada, y se da una cuestión medio loca, que hay un montón de gente que consume ávidamente manga y anime, pero que seguramente es mucho más joven que nosotros y no conoce toda esa parte de la historia o cómo se dio todo el inicio de Revista Láser y demás. Así que me parece que, por un lado, es una especie de capítulo de Random un poco, si se quiere, nostálgico, pero porque vamos al pasado, pero no nostálgico como de añorar un pasado ideal, sino, bueno, revisamos un poco el pasado, en el sentido por ahí más que nostálgico es histórico, y también un poco para que quede como, digo yo, como documento para el futuro, o documento para gente joven que está muy metida en la movida, por decirle otaku, si está bien dicho o no, pero que desconoce quizás completamente cómo fueron los orígenes, y quizás ya es algo como que, digo, hoy por hoy creces y es una opción que ya existe y antes no existía. Entonces, todo ese camino de pasar a existir y de no existir, bueno, es un poco lo que vamos a revisar en este episodio de Random. Diego, al respecto, lo que quieras. No, bueno. Láser, bueno, si querés damos un poco de contexto respecto de Láser. Dale, hagamos como que estamos hablándole a un joven de 10, 12 años Eso. que mira a Attack on Titan. Eso, me encanta. Y no sabe, bueno, qué fue Láser. Láser fue una revista que salió entre el 97 y el 2009 en Argentina. Fue una creación de Editorial Ivrea. Editorial Ivrea tiene si se quiere, una excepcionalidad, digamos, en que en general uno conoce la editorial, por ejemplo, Omnipress u otras editoriales, y digamos, pero en el caso de Ivrea, como que la editorial queda eclipsada por la figura de su fundador, Totalmente. que es Leandro Berto, que es un tipo que es como larger than life, ¿no? Sí. Es nuestro ciudadano Kane, ¿no? Es nuestro Citizen Kane del manga nacional, completamente, ¿no? O sea, el tipo está en los streams, es él, digamos. Es él, la editorial es él. sí. Bueno, y en parte eso tiene que ver con Láser, porque él es esa imagen de lo que se sigue mostrando hoy. Eso se construyó en Láser, digamos. Perfecto. Tomando Oberto no sé bien dónde nació, pero era como una familia bien. El tipo pone una comiquería junto con el padre cuando tenía nada más 18 años, Genux, que estaba en el Paseo del Sol, que sigue estando, es un paseo que está atrás del Alto Palermo. Les va bien, ponen una sucursal, esto en el 94. Y para el 96 ya medio está cansado de la comiquería, dice que les iba muy bien, pero bueno, se pelea con el padre, me parece. Bien. El padre se va a vivir a Italia, todo esto contado por él en Láser.
Y él, con el capital que le queda de la comiquería, teniendo 20 años en el 96, se mete al ruedo editorial. Primero como Genux Editorial, y él consigue la licencia de más noventoso imposible, los cómics de Top Cow. De Top Cow, me acuerdo. Top Cow, sí. Witchblade, exactamente. De Image Comics. De Image Comics, exactamente. Los edita durante un año, durante el 96. Tiene problemas con los socios, él dice como que fue una mala experiencia y lo refunda ahí sí como Editorial Librea. Ahí va. Editorial Librea llamada así porque, según él, es la ciudad de Italia donde él compró su primera historieta cuando lo llevaban a pasear por Italia. O sea, ya una marca de clase también. Claro, sí, totalmente. Bueno, y ahí aparece Ibrea en el 97 con 3 productos, digamos. Con la continuación de la línea Top Cow, con Convergencia, que era una historieta que escribía él. Me acuerdo que era malísima. Una de ciencia ficción, pero también habla un poco de él, ¿no? Que el tipo arranca la editorial con una historieta. Sí, totalmente. Y el tercer producto es Revista Láser, que es una revista que ya de entrada era como rara, digamos, porque es chiquita, que ya era una excepción. Si vos lo comparás, en ese momento la revista era Comiqueando, ¿no? Que era una revista como de más con papel más tipo diario, grandota, y esta era una revista chiquitita y además con papel ilustración de muy buena calidad. Que esto tenía que ver con que lo hacían con el papel que sobraba de las historietas de Witchblade y de Darkness. Que esa también era una de las razones por cual la revista era relativamente barata, porque lo hacían con el sobrante. Datazo, me encanta eso, datazo. Claro, el formato era súper, no sé, para mí era muy atractivo el formato. Y era como novedoso en el kiosco, porque vos tenías esto, lo que decías, revistas grandes, y nada, y Láser era como chiquitita y muy buena calidad. Claro, muy buena calidad para la competencia. Claro, aparte era contraintuitivo porque en esa época donde no existía la publicidad en redes, tu única publicidad como revista era, digamos, estar en el kiosco. Claro, entonces vos decís, cuanto más chiquito parecería que se pierde. Y no. Sin embargo, fue como una marca de identidad re fuerte. Totalmente, y de hecho cuando Láser explota 2 años después, en el 99-2000, que es su mejor momento, todas las revistas empiezan a copiar el formato. Salen los clones, me acuerdo. Yo me acuerdo que en ese momento estaba yo remetido con Pokémon y había como una revista retrucha que era una falsa Láser de Pokémon y tenía exactamente el mismo formato, intentaba copiarle el tono, qué sé yo, y marcó. Ya acá hay un montón de datos como para ir hablando. Primero esto que decís vos, bueno, obviamente el origen de Oberto y la posibilidad de abrirte una editorial a los 20 años o incluso de haber tenido un emprendimiento como una comiquería y demás, te habla de, digamos, de una extracción de clase media alta o alta directamente para lo que era Argentina en ese momento. Recordemos, año 97, ya declive del modelo menemista, una Argentina bastante cagada a palos, índices de pobreza y desocupación bastante altos. En el medio esto, aparece Láser. Láser, un producto... bueno, después espera, marco porque quiero pensar. Yo nunca supe cuál era la pica con Comiqueando. Sé que es como una pica histórica y que marca toda la historia de la historieta argentina, o por lo menos de los productos que hablaban de cómics en Argentina, pero nunca estuve al tanto de por qué. La pelea Oberto a Corsi. Y obviamente Oberto, nada, un personaje súper como interesante o que se ponía al frente de este proyecto. No era un tipo que trabajaba más, digamos, sobre la sombra, sino que gran parte del encanto de Láser en ese momento y en ese contexto eran los editoriales de la revista, históricos editoriales. Hay uno muy famoso en el cual defiende a Caballo y demás, ese que quedó como meme si se quiere, y después bueno, todo lo que era el Láser Mail, que era como el correo de lectores, y una especie medio de una revista que daba una sensación. Después lo que vino, obviamente Láser fue reemplazada de alguna manera en su función por internet, porque algo que tenía la revista que siempre a mí me gustaba destacar es que la información que tenía era muy precisa, era un muy buen producto en líneas generales, pero no tiraba frutas sobre lo que decía. Entonces, a la vez que vos en ese contexto te reías, te divertías,
tenía cierta marca de identidad y demás, accedías a información de buena calidad. Pensemos en estos años que ni siquiera existía Google todavía, ¿no? El buscador de moda era Yahoo, ¿no? El buscador que manejaba Internet era Yahoo. Entonces, incluso Internet todavía no era la fuente inagotable de información que es hoy, la fuente de información precisa. Bueno, ahora hay todo un debate acerca de eso, que lo podemos decir pegó la vuelta, ¿no? Como de información precisa a campañas de desinformación. Pero lo que tenía Láser era eso, ¿no? Como te daba el dato justo, te daba la información justa, y creo que eso la hacía destacar mucho sobre sus competencias. Y otra cosa que dijiste que me copó es esto, ¿no? Como que Láser, claro, yo siempre sentí que tenía como varias épocas la revista, como una en el 98, 99, donde todo esto desde la experiencia personal, ¿no? Pero yo me acuerdo que un amigo tenía una, y el chiste era que había una foto de Sailor Moon en tetas, ¿no? Ese era como mirá esto, qué sé yo. Y la revista estaba como directamente en un segundo plano. Y después ya, verano del 99, 2000, donde empieza a, por lo menos yo ya tenía ahí 6, 7, 10 amigos que sabían lo que era, que se leía, y ya nos pasábamos la revista, nos reíamos de los chistes. Se había ya como conformado el código común. En paralelo también a eso, las diferentes convenciones de cómics que iban acompañando como este movimiento, ¿no? La Fantabaires, que termina... Yo me acuerdo de por lo menos yo creo que la primera que fui fue en el 99 y 2000 fui a Fantabaires, y después, bueno, Fantabaires obviamente fracasa, tiene un quilombo ahí, que sé yo, creo que la organizaba el Club del Cómic, y es reemplazada por una propia convención de Ivrea, que es, creo que era Animax o Animates, ya ni me acuerdo cómo era. Anime Comics Expo o Expo Comics y Anime. Expo Comics, creo que era esa, que se hace en la rural ya. Sí. Y después de eso, para mí ya viene la etapa como más tardía, si se quiere, que es 2001, 2002, hasta la que desaparece la revista, 2009, donde ya como que Ivrea pega el salto y se convierte, bueno, su producto fuerte pasa a ser la edición de manga, y Láser va como en un fade out hasta que desaparece, ¿no? Bueno, si vamos a periodizarla, digamos, yo, digamos, como a grandes rasgos diría que la revista tiene como 2 etapas, claro, a grosso modo. Desde el principio hasta el 2004, esa es como la etapa clásica, digamos, con su periodo, si se quiere, del 1 al 5 la hace básicamente Oberto Soro, la revista, claro. Y después en el 5 se suma Agustín Gómez Sanz, que es como el segundo padre de la revista, y en parte esto que vos comentabas de que de la precisión de la información se debía en gran parte a él, porque él sabía japonés, autodidacta, había hundido unos cursos, pero después aprendió solo leyendo manga. Oberto supuestamente, Agustín Gómez Sanz era cliente de Genux, entonces lo conocía y un día le dijo, che, ¿por qué no me traducís un par de cositas para la Láser? Tradujo una cosa, 2 cosas, y para la Láser 7 u 8 se hacían mitad y mitad de la revista. Claro. Y bueno, el acceso pues, obviamente, por un lado, Oberto, que digamos tenía una comiquería, digamos tenía acceso a revistas japonesas, cosas de primera mano, y un tipo que podía traducirlo y darte información fidedigna, porque en general todo lo que se hablaba de manga y anime antes, salvo por ahí los de Ran, que es otro, como un fanzine de los principios de los 90, que es como la pre-Láser, si se quiere, pero nunca salió de un círculo muy chico porque era un fanzine. Toda la información que llegaba siempre era mediada, era algo traducido de España o de Estados Unidos. Bueno, esto era directo de Japón, a Agustín Gómez Sanz. Y la revista le va bien, siempre va vendiendo cada vez más, y como vos decís, explota en el 98, 99, 2000, a caballo de 2 cosas que realmente son exteriores al Láser, pero aquí es algo que siempre supo hacer muy bien Oberto, muy bien capitalizadas por la revista. Claro. El boom de Dragon Ball, que explota en el 98-99, sí. Y al toque después Pokémon, sí. ¿No? Y la revista, en esa época, si vos ves las primeras 12 revistas, creo que lo pone 3 veces en la tapa a Dragon Ball, y tipo en la 8ª, ahí es cuando la revista pega un salto, y después en la 11ª, que está de vuelta a Dragon Ball, esa es como la del despegue. La 11, sí, la tapa se agotó. La tapa icónica de Goku Super Saiyan, Kame House de fondo, sí. Y la tuvieron y la reeditaron, que es algo muy raro para una revista de ese tipo, la reeditaron
con toda la información que habían sacado después de Dragon Ball, con todas las guías de episodios. Claro. Y en ese momento es cuando la revista empieza en mejor momento, tipo en el número 15, 16, estamos hablando de final de los 99, principio del 2000. Sí. La revista llegó a vender 50.000 ejemplares. No, es una locura, es una locura. Y también marca, digamos, por qué Láser trasciende el mundo otaku, digamos, claro. Y es un hito generacional, como para marcar, digamos, la relación Comiqueando, que es la revista comiquera por excelencia. En ese mismo momento, lo dice el mismo Accorsi en un editorial de esos años que digamos que busqué, vendía 2.000, 3.000 ejemplares. Este tipo estaba vendiendo 50 para dar una dimensión de la locura que era esta revista. Sí, es tipo, creo que si comparamos con números de la época, era el equivalente, no sé, a una revista, quizás Gente, Noticias, como para tener esa noción, digamos. Es que ¿no? en términos de hitos generacionales, yo creo que no lo tenés que comparar con Comiqueando, lo tenés que comparar con Chiquititas, eso, con La Renga. Con La Renga, eso, exactamente. Esto era algo que yo te quería preguntar, quizás el término no sea el preciso, pero yo lo sentí siempre como un fenómeno contracultural de alguna manera, si se quiere, a Láser, ¿no? Como que era una opción de todo un menú que estaba completamente por fuera de lo que era el canon cultural argentino. Digo, vos crecías y accedías a la cultura vía el rock, ¿no? Básicamente. Y tenías ahí tus opciones, digo, te querías ir a los clásicos, podías ir a Charlie, podías ir a La Renga, podías ir al todo el movimiento Rolinga, que también estaba súper en auge, y todo en esa época, me acuerdo, todos eran, o parecían Rolingas por lo menos, Viejas Locas y toda la movida. Y después mucho más, digo, no había, quizás obviamente, seguramente el mundo de la literatura, el cine y qué sé yo, pero todavía esos consumos incluso me parece que no eran tan adolescentes. Yo leía y todo, pero no tenía idea de quién, digo, no sabía quién era Martín Cohen o Alan Pauls en esa época, digo, no tenía ni la más puta idea. En cambio con Láser encontrabas como una especie de todo un mundo nuevo que no tenía nada que ver con lo que pasaba, digamos, en la cultura mainstream argentina, y que circulaba medio en un circuito como off, si se quiere, aunque bastante también, digo, era diario de kioscos y revistas, no es que te tenías que meter en una galería, pero generaba toda una especie de como de galaxia propia, ¿no? Porque a través de Láser después por ahí te animabas, ibas a la comiquería de tu barrio. Todavía recordemos que estábamos en el 1 a 1, entonces las importaciones... Yo me acuerdo, en esa época yo tenía 3 comiquerías en el barrio, tipo algo insólito, ¿no? Y todas vendían muñecos, cómics, cartas de Magic, muñecos de Warhammer, como que todavía, bueno, si bien era caro, había acceso por lo menos simbólico, ¿no? Podías ir, revisar, fijarte qué onda, ver los muñecos, no comprarte ninguno, te comprabas, no sé, tu revistita de Dragon Ball. Y en ese menú había algunas cosas, yo me acuerdo, traducidas por Norma, que entraban, Dragon Ball, algo de Evangelion y poco más de manga, y mucho cómic americano, clásico y demás, con las diferentes como etapas que había tenido. Pero bueno, nada, Láser era como el acceso a eso, ¿no? Y esto, como una especie casi de contracultura. Sí, es que eso que lo de si bien fue como algo deliberado y también algo que vio muy bien Oberto. Él ya desde el primer número, en el primer editorial, él decía que la revista Láser era para los que grababan Sailor Moon a la 1:30 de la mañana, pero no se obsesionaban con eso y también iban al boliche y salían. O sea, como que él fue construyendo un sujeto a contrapelo de la imagen, digamos, del nerd, digamos. Y eso es algo que la revista capitalizó muy bien. De hecho, en ese primer número de Láser, que tiene la tapa de Sailor Moon, que quizás fue por accidente, porque justo era lo que estaba de moda en ese momento, pero eso lo que hizo fue atraer un público que según Oberto en el mismo Láser Mail, él decía que el 50% de las cartas que le llegaban ahí al principio eran chicas. Claro. Que era algo que no existía. Si uno siempre, iba haciendo el contrapunto con Comiqueando. En Comiquando había chistes de que había una sola chica que escribía que se llamaba Paula y todos hacían el chiste con Paula esto, Paula el otro. Y de repente, obviamente gracias al anime, digamos, a cosas como Sailor Moon y después Sakura, que atraían un público femenino, el tipo lo supo capitalizar y después eso engancha con las convenciones como Fantabares. Y digamos, en otro editorial que es en la nota de Fantabares, que dice mucho, digamos, de Oberto, él dice, bueno, y ahí viene un poco lo que decía de la pica con Comiqueando, dice, bueno, esto cambió.
ya los que vienen son otra gente, y él los describe como los chicos y chicas que van a recitales. Claro. Y él, digamos, como que construye un nuevo público para el manga y el anime en general. En ese sentido, el manga y el anime tiene más rock, si querés, Claro. que la historieta de superhéroes que venía con... No en sí, digamos, como objetos culturales en sí, sino como las trayectorias culturales que construidas en torno, digamos, y claro. quién lo consume. Y entonces sí, Láser se transforma en esa revista con ese tono. Y otra cosa que hace Oberto para capitalizar ese público preadolescente, adolescente de final de los 90, es que en el momento en que, obviamente, cuando algo se vuelve muy exitoso, se le pone la lupa encima, ¿no? Claro. Y en el momento en que explota el anime a final de los 90, tanto como una madre, como, bueno, en su momento el que hizo el editorial más fuerte fue Daniel Haddad, dijeron, a ver, ¿qué es esto que están mirando los chicos? Y ahí miraron, bueno, hay tetas, hay sangre, tipo, esto no son los valores, claro, no son los valores familiares de, claro, esto no son de Astro Boy. Claro, esto no es el Rey León que yo te llevo a ver al cine. Y cuando se armó toda esa pica, que tuvo algunos momentos, a Láser la tocó, la Láser 17 en la ciudad de Buenos Aires, la hicieron circular con una bolsa negra. Claro. Entonces en ese momento también la Láser se construye como, y ahí por ahí viene, digamos, como un hilo, viste, ahora que se busca, ¿no? esa conexión entre el mundo otaku y el mundo libertario, digamos. Sí. Ahí se arma como una defensa de la libertad a ultranza, ¿no? De la Láser, de nosotros defendemos la libertad de expresión. Totalmente. Y todo eso. Y se arma así como como de un lado estaba Magic y del otro lado estaba Láser. Claro. ¿No? Sí, porque Magic era como el canal que más pasaba quizás animación japonesa. Obviamente con el éxito de Dragon Ball, y después se empieza a meter un montón de series más. Me acuerdo, Guerreras Mágicas, cantidad. Y se vendía como eso, era como la opción, ¿no? Era como la opción que había transado, o era el anime que se podía, que era, pasamos animación japonesa, pero la censuramos, ¿no? Como le sacamos lo que puede generar quilombos, porque obviamente es un canal para niños. Y en paralelo a eso también aparece, o sea, llega el momento de aparición de Locomotion, que quizás es justo, creo, me parece, año 2000, por ahí, 99-2000 o 2000-2001, donde medio que se hace cargo también de esto y dice, ok, pasamos cosas que en Magic Kids no van a pasar nunca, ¿no? Y pasaban, qué sé yo, Evangelion, sí, Akira, Ghost in the Shell, digamos, sí. Ese el pack inicial, ¿no? Que te volaba la cabeza, y después cosas, qué sé yo, no sé, como cosas directamente que eran... Me acuerdo uno que era Aika, que era fanservice puro, ¿entendés? Como muy subido de tono, Burn Up Warriors, cosas así. Saber Marionette y demás. Y como que un poco también se monta, o sea, eso es como una especie ya de segundo momento, si se quiere, ¿no? Como esto ya trascendió o pasó los filtros que te permitía la cultura en ese momento. Claro, es que realmente lo que pasó, que es algo que también que Oberto lo describe en un editorial muy famoso, creo que está en la Láser 13, que es cuando él patea el tablero y renuncia a... No renuncia, mejor dicho, bardea al Magic en un editorial, y por eso después le piden que se retire del Club del Anime. Del Club del Anime, claro. Lo que pasó es, como se habla como en la cultura de internet, ¿no? Que a veces sale una app o una página y después la gente termina haciendo con eso algo que no era lo que se esperaba que hicieran. Claro. Con Magic Kid pasó algo parecido. Los tipos en su momento pasaban las cosas de Nickelodeon, después llega Nickelodeon, se quedan sin esos dibujos, después pasaban los Power Rangers, llega Fox Kids, se quedan sin esos programas, claro. Y los tipos, bueno, ¿qué hacemos? Oberto lo describe muy bien diciendo, escapan para adelante, pero encontrando el anime, ¿no? Lo que pasa es que al pasar anime con el formato de cable de repetición 24 horas, de repente todos esos programas los pasaban a la madrugada en repeticiones, ¿no? Y capturó un público para el cual el canal no estaba preparado, porque claro. El canal le vendía publicidad a Top Toys, a las compañías juguetes, claro. A Chocolina, sí, cosas para niños. Para niños. Entonces el canal, entre esa encerrona, de repente nos miran chicos de 15, 20 años, lo miraba mi viejo que miraba Dragon Ball conmigo, claro. Digamos. Entonces, ¿pero qué hacemos? ¿Le vendemos publicidad a Gillette o seguimos? Entonces los tipos se quedaron empantanados ahí. Y ahí, en ese filón donde se supo meter Oberto Láser y después Ibrea como con el manga, y como bien vos decís, después apareció Locomotion, como hacerse cargo de eso, y en ese ahora parece algo como común,
pero en ese momento era novedoso, por lo menos acá, esta idea de animación para adultos. Era como un oxímoron, ¿no? Era un oxímoron, exactamente. Sí, acá estaba completamente asociado esto, dibujito animado, audiencia infantil, fin, ese era el... Y de hecho todos los recuerdos que había de... Porque no, obviamente no era ni siquiera... No era la primera vez que se veía anime en Argentina. Digo, Argentina se había visto Macros en formato Robotech, Mazinger, Astro Boy, o sea que habían llegado como los, si se quiere, los popes de Japón, pero siempre como esto, eran como recuerdos de, o sea, vos hablabas con gente más grande, o yo hablaba con mis viejos y me decían, sí, yo veía Mazinger, veía Astro Boy, y te contaban como, sí, cuando éramos chicos, ¿no? Es como que hasta acá, sí. O sea que no pasaba, no estaba esta idea de animación para adultos. Y también un poco a uno le generaba, también era como vos siendo chico, decías, che, estoy viendo cosas, ¿no? Veías Akira o veías Ghost in the Shell, veías Evangelion y decías, che, estoy viendo cosas como que son como más complejas, más comprometidas o más, no sé qué palabra usar, pero también tenía algo medio aspiracional, ¿no? Decir, bueno, veo esto que es medio, que si lo ven mi viejo, o sea, si me ven mis viejos mirando esto, un toque se van a asustar, ¿viste? Sí, no, yo en la nota esa que escribí sobre la revista para Panamá contaba esa anécdota que yo tengo el recuerdo patente de que tenía 10, 11 años y un amigo no sé dónde había sacado alguna láser, que fue mi primer contacto con la revista, y en un momento él tenía un padrastro que era medio jodido y el tipo dice, ¿qué es esta revista que están tan ahí leyendo escondida? Y agarramos y la empezamos a recortar para sacarle las tetas, para sacarle las cosas. Obviamente el tipo no era boludo, para grabar la revista estaba llena de agujeros. Dijo, ya está. Pero sí, claramente había algo así como de iniciático. Digamos en ese sentido, que siempre también que es un tema que del lado más académico, cuando se habla del anime, también cuando se plantean estas discusiones, y de hecho son discusiones que siguen existiendo al día de hoy, como pasó en este caso con Dragon Ball el año pasado, y la idea del espectador infantil, ¿no? Que es algo como que te atrae, porque es lo que vos decís, vos sentís que algo se te escapa, que no estás entendiendo todo. Nosotros teníamos 12, 13 años cuando salió Evangelion y lo mirabas y te das cuenta que acá había algo más, había 2, 3 capas abajo que no tenías ni idea. A mí me pasó, yo me acuerdo que yo vi todo Evangelion en el verano del 2000 y cuando empiezo la escuela me encuentro con otro pibe. Yo entro en una escuela técnica. Da la casualidad que en la escuela técnica todos jugaban Magic, eran como todos nerds. Todos jugaban Magic, todos jugaban Pokémon. Entonces dije, no, llegué al lugar perfecto. Y un amigo me pasa The End of Evangelion en VHS. La vemos, ¿viste? Nos juntamos en casa, todos, justo mis viejos se iban. Dije, bueno, perfecto, la vemos. Terminó la película y yo quedé tipo en Pampa y la Vía, ¿entendés? Como digo, ¿qué carajo? O sea, no entendí nada. O sea, entiendo la parte de la acción, todo, pero sé que hay, como decís vos, 2, 3 o 10 capas a las cuales no puedo acceder. Y durante años quedar pedaleando y buscando artbooks, lecturas, artículos que te hablaban y te explicaban y te decían, no, bueno, la metáfora de esto, lo otro, o todos los elementos que habían agarrado. Bueno, yo recuerdo, yo tenía la Láser Plus 2, que era especial de Evangelion. Y era como una Biblia, la tenía desvencijada porque supuestamente lo que tenía era una traducción de un panfletito que te daban cuando ibas a ver la película de cine en Japón, que era como una suerte de diccionario de conceptos. O sea, vos ya te das cuenta que ya la serie en Japón se planteaba, claro, ¿no? Como que necesitas un... y sí, y aparte tenías en el mundo del gnosticismo, del misticismo judío, del psicoanálisis. Todo. Y sí, y eso es un hito, es un poco como Láser, un hito generacional que mucha gente después siguió su vida, consiguió laburo, se casó y nunca más miró para atrás, pero pero como que está ahí, es como algo que quedó de una época también, sí, ¿no? Sí, tiene mucho de eso, tiene mucho de como monolito, ¿viste? Como que esto pasó y un poco, bueno, ese clima de época también se empieza pasa eso, en esos 2 o 3 años se empieza a ver como, bueno, empiezan a aparecer en la televisión, canales nuevos, las convenciones empiezan cada vez a crecer más, como que se empieza medio de alguna manera a normalizar o institucionalizar, y Ibrea empieza a dar unos pasos en torno a convertirse en una, o como decías vos, retomando ese origen donde tenía varios productos. Me acuerdo que sale La Ultra, que era como la revista donde tenían más cómics, como que ellos siempre tuvieron, o por lo menos se veía que siempre tenían esa intención de expandir lo que era el menú o revivir la tradición de historieta nacional argentina, que les termina, o sea, no termina de funcionar eso. La Ultra
que era una revista, mismo formato que la Láser, ilustración, y venía con 3 historietas. Venía Convergencia, que Adalberto, que lo gracioso era que tenía como unos globos de texto que eran toda la página casi. Monólogos. Que eran monólogos. Después Anita, la hija de Verdugo, estaba buenísimo, y después tuvo su propio tomo recopilatorio. De hecho, ese la tengo, para mí era el mejor de todos. Y 4 segundos, que era una especie de sitcom de 4 amigos muy porteños, perdedores, que también era bastante divertida, estaba ahí como en el tono de la revista. Y después se viene el gran salto, ¿no? O sea, me acuerdo lo primero que anuncia Ivrea, o por lo menos yo un día me acuerdo que voy a la comiquería justamente a buscar a ver si se había salido la nueva Láser, y veo tipo un tomo de Ranma, el número 1 de Ranma. Digo, ¿para qué es esto? Y abro y digo, no, pero esto lo editorió, como, ¿qué pasó? Sí, digamos, como que editar manga de alguna manera siempre estuvo en el plan de Oberto, que, digamos, viniendo de su propia comiquería, él sabía que funcionaba. Según cuenta él durante del 96 al 99, que es cuando sale Ranma, ellos persiguieron varias cosas. Obviamente, él hubiera preferido arrancar con Sailor Moon y con Dragon Ball, que hubiera sido lo que más hubiera funcionado. Pero bueno, son de la editorial Shueisha, que es la editorial más grande de historieta y de hecho casi la editorial más grande de Japón, que es famosamente muy complejo conseguir los derechos para editar manga. Incluso tiene una regla tautológica supuestamente que dicen que para poder editar manga vos tenés que haber editado manga, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezo? Es una cosa, es kafkiano, ¿no? Entonces, bueno, él lo que encuentra es, para entrar, que él se va a Estados Unidos y a través del licenciatario norteamericano logra conseguir Ranma. Y bueno, entonces sí, sale primero con Ranma, prueban varios formatos. Primero salía a 5 pesos, después salió lo bajó a 3,50. Y ahí cuando lo baja a 3,50, que eso es algo que, digamos, hablábamos un poco, lo caracterizamos Oberto, y algo que incluso los que lo odian lo tienen que admitir. El tipo es un gran empresario. No, eso es innegable. Gran empresario. Entonces el tipo, al año de sacar Ranma, ve como venía a la mano, estamos hablando de 99, ya como si bien vos decías, 2000 ya esto, es segundo año, 2000, las papas ya estaban quemando. El tipo dice, no, esto va a funcionar nada más si es masivo, digamos. Claro. Entonces lo que hace es agarra estos tomitos de 100 páginas, ahora estamos acostumbrados a los que somos preciosos a los japoneses, son de 200. Estos eran de 100, un poquito más grandes. Entonces dice, voy a bajar los precios de 5 a 3,50. Y larga Evangelion, Macro 7 Trash y Fujiyugi sale un poquitito después, me parece, pero hay como que abre la paleta ahí. Y bueno, justo engancha, digamos, como la ola, cuando estaba levantando la ola de Evangelion, y la barrena, Evangelion explota. Tengo entendido, por los números que él tira, que llegó a vender 15.000 ejemplares por número. Supuestamente en esa época la revista de historieta más vendida de Argentina era Cazador y vendía 7, y una historieta yankee vendía 2, 3. Todos estos números que da Oberto en el Lasermail, ¿no? Creo reventar. Sí, totalmente. Pero bueno, como para tener un marco. Bueno, y ahí larga la línea de manga, y que además, para diferenciarla, digamos, uno era sensiblemente más barato que los cómics españoles. Evangelion de Norma salía más del doble. Sí. Después, la otra ventaja que explota Oberto es el tema de la distribución en el circuito de kioscos. Y es algo que es muy difícil de constatar porque tendrá que hacer un estudio más de corte sociológico con encuestas. Pero yo he notado, digamos, el fandom en el conurbano del manga y el anime. Ahí va. Cuando el fandom de comiquero de los superhéroes está mucho más concentrado en Capital. Me gusta me gusta la hipótesis. Es que sí, porque claramente como que digamos, el kiosco le permitió llegar al conurbano y hablar al resto del país. Una capilaridad, ¿no? que no existía y que no existe con comiquería. No, todavía no. Y después la otra gran apuesta que hizo, que todavía atrae cola, digamos, y esto es una edición que él tomó en base al éxito de Láser, fue hacer ediciones muy localistas. Con las famosas traducciones porteñas. Claro, que hoy están en Out of Context Ivrea, ¿no? La cuenta de Twitter. Exactamente. Sí, me acuerdo que él seguramente leerlo en algún editorial, pero como que fue una decisión estilística, ¿no? Dijeron, no, nosotros vamos a traducir a castellano rioplatense, como se habla acá. Y me acuerdo que quizás ahora, claro, seguramente esto sabés más vos y demás, toda
la cola que trajo, pero en su momento estaba visto como algo positivo del producto. Como que le daba, o sea, era una traducción que lograba agarrar bien el sentido de lo que estaba diciendo o lo que decían los personajes, ¿no? Sí, también tiene mucho que ver con la visión que tenía Oberto del manga, donde él lo entendía, que el éxito tenía que ver con esta cosa costumbrista y también como adolescente, porque al final del día el manga es, claro, en general los que llegan acá, no los youjos y los shonen, digamos, apuntados a un público adolescente, que son los más populares, son productos que están apuntados con una mira láser a un japonés de 12 años. Claro. Entonces, digamos, como para capturar eso, esa coloquialidad y esa cosa adolescente, buscó esa traducción, que eso es algo que Oberto no dice, pero que yo digo, digamos, que para mí tuvo que ver también una estrategia de mercado de diferenciarse del producto español. Totalmente. Que estaba traducido también con localismos, pero españoles. Pero españoles. ¿No? Lo que pasó es que acá en un primer momento chocó con un público lector que estaba muy acostumbrado a un público lector de historietas, que en general de superhéroes, que están acostumbrados a consumir revistas importadas de México, donde se traducía en neutro, y por eso generó como una rispidez, aunque digamos ahí en Comiqueando lo defendía capa y espada a Corsi, porque él traducía con traducción, digamos, rioplatense. Cuando él tuvo que traducir en Perfil, él lo hacía también. Ahí va. Él era de esa opinión, pero bueno, sus lectores no. Pero lo que pasa es que como digamos, estos mangas fueron la primera historieta de la generación, porque era, como decís vos, veníamos de la tele, y nuestra primera historieta, mi primera historieta que la compré con mi plata fue el Evangelio número 1. Yo no conocía todo este bagaje, totalmente, todo este debate. Totalmente. No, era lo que había, es esto, claro, chau. Claro. Sí, y de hecho es una pelea que después, como que con el surgimiento de internet y en los foros y eso, se generó debate. Pero de hecho es una pelea que terminó ganando Ivrea, podemos poner fecha, que la ganó el año pasado, cuando Omnipress, que es la otra editorial más grande que edita manga acá, ellos, como ellos vienen de editar más que nada cómic norteamericano, tenían una política de traducción en neutro, y sus mangas los traducían así, y el año pasado relanzaron la línea y tuvieron que... Pasaron a Rioplatense. Porque se dieron cuenta que es lo que el público quiere, digamos. Tremendo. O sea que era una minoría activa, lo de la gente estaba en contra. Claro, y digamos, y eso es una marca que por más allá del día de mañana desaparezca Ivrea, eso es una marca que quedó, que tremendo, es una marca de ellos. Tremendo. Bueno, justo mencionás Omnipress, me parece que Omnipress, como de un tiempo para acá, salvando completamente las distancias, pero es una segunda editorial exitosa de cómic, historieta, bueno, ahora tienen manga y demás. Ya montado sobre otro fenómeno que es Marvel y el multiverso Marvel, pero podemos decir que hasta Omnipress no había casi ninguna editorial que había logrado lo que logró Ivrea, ¿no? Que es pasar de ser una revista de altísima circulación a directamente abrir un nuevo mercado, si se quiere, ¿no? Porque ¿qué es lo que hizo acá? Sí, no existe. Y de hecho eso es como la otra cosa, digamos, que uno tiene que ponderar cuando piensa toda esa trayectoria de los primeros años de Ivrea, es que el tipo construyó todo esto en el momento en que el barco se estaba hundiendo. Claro, sí. Porque la industria de la historieta en Argentina se estaba desde el 94-95, que es cuando realmente explota el tema de la importación y el circuito de comiquerías realmente cobra vitalidad, digamos. Ahí es cuando desaparece Fierro, ya entra en crisis terminal Columba, claro, ahí ya está. Desaparece Scorpio, digamos, en ese marco que, digamos, si vos agarrás, hay un par de notas muy buenas en Comiqueando donde entrevistaba a la gente del palo y realmente hay un clima de funeral total. El tipo a contrapelo arma todo esto, y obviamente que también en parte logra sobrevivir la crisis, que es otra parte que también, sin esto no se entiende Ivrea, que él cuando ya se la ve venir mal, antes de la crisis, a principios del 2001, mediados del 2001, él se va a España y funda Ivrea España. Sí. Que realmente, digamos, es como una tercer fuerza en España, pero realmente es mucho más modesta de lo que es acá, digamos. Es la tercera editorial en cantidad de cosas que edita, pero realmente es más parecido a lo que podría ser acá
no sé, un ovnis, como que no tiene un catálogo tan amplio, pero bueno, ya tener la pata en 2 mercados, encima el acceso a divisas y todo lo que significa estar en Europa, le permite negociar de otro lugar, y según él, según editoriales de los tipo ya de la segunda época de Láser, 2005-2006, él cuenta como que de ahí del 2001 al 2004-2005, como que la línea se mantuvo gracias a España, digamos. España, claro, sí. Y eso también te da una visión del tipo como que apostaba a futuro, si querés, de alguna manera, de bancar el déficit acá, digamos, donde él siempre tuvo, y hasta que ahora llegó Panini, una multinacional, a competirlo un poco, siempre tuvo una cuota completamente monopólica del mercado, digamos. Sí. Pero sí, y después, bueno, el gran competidor que salió en su momento, que era como la repetición de la historia, fue el ARP, que fue una editorial también fundada por chicos de 18 años con padres, pero en este caso era gente con mucha más plata que los padres de Oberto. Ahí va. El padre de uno de ellos, Fito Reina se llamaba el chico, siempre se lo menciona, el padre de él es el dueño de una editorial que se llama Catapulta, que es una editorial que hace libros infantiles y eso, pero realmente el tipo maneja la cámara del libro más importante de Argentina y se organiza, o sea, un peso pesado. Pesado, y por eso 3 pibes de 18 años lograron, con su momento cuando largan en 2009, salen con Naruto, One Piece y Death Note. Eso te iba a decir. Era esa otra editorial que en ese momento le robó como el fuego sagrado. Claro. Pero salieron con 3 tanques. Yo no sabía esa historia, por ejemplo. Claro, bueno, y eso lo consiguieron negociado a través, yo calculo que el que se sentó en la mesa a negociar ahí fue el padre de los pibes, con la espalda que tenía el tipo. Tengo entendido que los derechos de esas historietas las consiguieron a través de Planeta, ¿no? De la editorial española, que es una multinacional colosal. Y en ese caso la historia sí fue más como uno se la podría esperar. Fueron los pibes que chocaron la Ferrari de papá porque tenían los títulos más convocantes y no pudieron. No pudieron, aunque, digamos, donde se cruza la historia con Láser y nos lleva, digamos, como a retomarla un poco, es que supuestamente el origen del ARP está atado al final de Láser, porque cuenta la leyenda que en un momento cuando estaban negociando todos estos derechos, los muchachos estos del ARP, vienen los japoneses a ver cómo venía la mano en 2008, 2009, y supuestamente es la gente del ARP que le muestra una láser. Esa es la leyenda negra. La leyenda negra. Y supuestamente, los japoneses son famosamente quisquillosos con qué se hace, con sus imágenes, sus IPs, digamos. Entonces ahí como que surge un ultimátum. Me parece en momento Ibrea ya tenía 10 años como editor de manga. Por fin había logrado entrar en buenas relaciones con Shueisha, lo que le había permitido sacar finalmente Dragon Ball en 2008. Claro. Sí, porque si nos vamos a ver, y sacó todos los tanques, sacó Dragon Ball, sacó Caballeros. En ese modo, claro, es, digamos, como que llegaron realmente como 7, 8 años tarde, porque le costó mucho establecer relación con esta editorial, que es la editorial. Porque son todos de Slam Dunk, claro, exactamente. Son todos de Shueisha, sí. Y bueno, en ese momento le plantean medio como un ultimátum. Bueno, vos si querés sacando la revista, no te vamos a hacer un juicio, pero no podés estar con Dios y con el diablo. Claro, si estás con nosotros tenés que respetar nuestros usos y costumbres. Según lo cuenta Alberto, él dice, la Láser seguía vendiendo más que ningún manga, pero todos los mangas sumados vendían mucho más que la Láser. Claro. Entonces, bueno, y ni hablar, como vos bien decís, ya para esa altura era otro mundo, era el mundo de internet, era el mundo de las redes, era el mundo... Sí, ya la última etapa, yo por ejemplo la última etapa de Láser ni le di bola. Ya cuando creo que se hace el cambio de etapa, me pasó lo mismo con el cambio de voces de los Simpsons, ¿viste? Como ya no ya es como, bueno, ya es otra etapa y yo acá elijo, digo, me bajo de este tren. Y quizás esa historia es la que menos contada está, ¿no? De la etapa final de Láser, porque, bueno, ya había pasado su momento, ¿no? Sí. Más allá de que, bueno, esto seguía vendiendo, o seguía siendo la referencia. Sí, lejos de esos números, de ese final de los 90, pero sí, seguía vendiendo. Y ahí como que medio que el parteaguas es medio trágico, porque fallece Pablo Ruiz, que es el cofundador de la editorial, aparte amigo de la infancia de Oberto, que él supuestamente, como lo cuenta él en ese momento donde pasa de Editorial Genux a Ibrea, donde la refunda, este era como su mejor amigo. Él en un momento... Él pasa su adolescencia en Bariloche, este pibe era de allá de Bariloche,
Entonces, bueno, le dice a Pablo Ruiz, ¿te querés venir? ¿Querés ser como, digamos, mi mano derecha para la editorial? Se viene, bueno, entonces ellos, digamos, como que levantan, si querés, de Ivrea de la nada. Bueno, él fallece muy joven, tenía menos de 30, me parece, o por ahí, en el 2004. Es un año, más de un año que no sale Láser. Claro. Y ahí cuando vuelve Láser, es otra Láser. Y hay unos primeros números, el 34 es el primero de esta segunda etapa. Y para el 35-36 ya medio que Oberto da como un paso al costado y escribía Láser Mail, los editoriales, pero nada más. Agustín Gómez Sanz medio que se va. Medio que se va, sí, me acuerdo de eso también. Y entra una nueva generación que, digamos, que por un lado es como una de las chicas que escribía, que se llamaba Lucía Foz, dice que es la etapa profesional de la revista, porque la revista empieza a salir como un reloj todos los meses, claro, cosa que nunca había pasado. Por eso digamos, salen tantas Láser en esos últimos 3 o 4 años como salieron en los primeros casi 10. Claro. Y es como es una generación, digamos, como que la Láser la empiezan a escribir gente que se crió leyendo Láser. Sí. Y en alguna parte lo que sí tiene, que no tenía la original, es una cuota femenina mucho más amplia, con mujeres redactoras, que eso es algo lo que no tenía la primera etapa, y de hecho se generan por momentos rispideces en esa primera etapa, donde, sobre todo en el momento de las parodias eróticas y eso, que como decíamos, era novedosamente, tenía un público femenino, un lectorado femenino importante, y le decían, ¿y dónde están los tipos en bola? Porque si estamos leyendo... Y bueno, entonces ahí sí, eso medio cambió un poco, pero sí, claramente ya no es lo que era. Aunque, digamos, alguna de las cosas más famosas de esa última etapa, creo que esa famosa nota de los subtes que escribe Oberto es medio de esa última etapa. Sí. Y a la revista también medio que busca como esto, como ya el tema de la información y la inmediatez, e incluso esta sociabilidad de Láser Mail, ya no son exclusivos de la revista. Exactamente. Entonces como que buscan como aportar desde otro lado y como que hacían una sección donde hablaban de las mejores series de la temporada de anime, como ponerle una cuota como de tastemaker, si querés, como... Claro, sí, más de curador. Curador, completamente. Que directamente de ser la fuente, claro, que era lo que había pasado años antes. Claro, trataron de reencontrar mucha más sección de contenido propio. Había una que se llamaba... El mundo de Rogelio, que era como un personaje que era como una parodia de un otaku medio pajero, como la parte estaba como manchada la revista. El infame submundo de Edu Kisser, siempre se me va el apellido, que es uno histórico de Láser, que hacía una subsección con chicas en body painting, hoy canceladísimo. Imposible. No, disclaimer, ¿no? Toda la primera etapa de Láser hoy no pasa el filtro, digamos, de la cultura actual. Es como, por eso también siempre hablamos de Láser en contexto, digamos, lo que era la cultura en esa época. Ninguno de los debates que estaban hoy, no estaban por lo menos en los que lo leíamos, o por ahí sí, en una parte muy chica. Nada, digo, o por ahí, obviamente, seguramente ya había gente haciendo teoría feminista y demás, en círculos más académicos, o más letrados, o más LGBT, pero esto era una revista hecha por chabones con un lado bastante pajero también, ¿no? Claro, incluso pensándolo desde ese punto de vista es muy interesante lo que pasa en Láser, porque digamos como en este vale todo muy libertario que había en el correo, digamos, una cosa que atrajo mucho a los adolescentes, que era un espacio donde vos veías las inquietudes con las que escribían los lectores, chicos preadolescentes, preguntas sobre sexo, sobre sexualidad, sobre identidad de género, que están fraseados con el lenguaje de la época, y de hecho muchas veces las barrabasadas peores las decían los mismos chicos, no ellos, sí, exactamente. Pero al mismo tiempo era como un espacio donde se podía hablar de eso. Donde se podía hablar de eso, totalmente, sí. Y eso no existía en otro lugar. No, para nada. A mí algo que siempre me copaba de Láser, está buenísimo esto que decís, porque me gustaba que era... el subtítulo era Series, cómics y la corrupción del mundo, ¿no? Era como... tenía ese costado donde estaba permitido hablar de las cosas que pasaban en la vida real, por ejemplo, ¿no? Como que tenía... Y eso era súper novedoso también. Era como decir, bueno, acá nos sacamos la careta y podemos hablar de lo que queramos, ya sea desde el anonimato o de lo que sea. Mismo las editoriales de política de... la editorial está buenísima la conexión, me quedo pensando, la conexión Libertad. Ya estaba en el origen
defendiendo a Cavallo, pero desde su punto de vista, digamos, de un punto de vista completamente empresario, y quizás el tiempo le dio la razón a Oberto en ese sentido. Digo, no de defender a Cavallo, pero claramente el tipo tenía una visión empresaria muy marcada y es la visión que le permite desarrollar Ivrea, ¿no? No, sí, completamente. Incluso es muy gracioso porque él defiende a Cavallo en un láser mail y al otro número le mete un impuesto a las revistas que lo parte al medio y el chabón sale a putearlo. Sí, hay como una tensión, él tiene una mirada no libertaria, sino más bien liberal. Liberal, liberal en el sentido más pleno, de vuelta, él, por ahí se hacían chistes, había mucho chiste, por ejemplo, con los caballeros del Zodíaco y todo, que por ahí, hoy no pasan digamos, como la sensibilidad moderna. Pero sin embargo, siempre como se ha después, tipo, vos querés ser gay, está todo bien, ¿no? Esa mirada más liberal. Y en el sentido como empresa siempre hay como una tensión ahí de que, digamos, realmente a Ivrea un poco de proteccionismo le conviene, digamos, ¿no? Pues si tiene que competir. De todos modos, él siempre de la boca para afuera siempre tiene una postura de que vengan y nosotros le competimos, y de hecho lo han hecho, y en ese sentido uno no le puede decir nada. Porque ellos siempre han ido con precios bajos, digamos, y en eso siempre le han ganado a las editoriales europeas. Sí, una mirada popular de mercado, ¿no? Es eso, Oberto es eso, es como economía popular de mercado. Es que ¿no? totalmente, uno cuando mira la historia editorial y eso, es totalmente populismo de mercado. Es populismo que, contrario a la tradición más liberal en Argentina, que generalmente estaba asociado, por lo menos hasta esta última reformulación de las ideas liberales, a algo mucho más elitista, ¿no? Sí. Como que en Argentina el liberalismo estaba completamente asociado a la élite económica, a la élite, no sé, intelectual, lo que sea. Y de hecho es interesante porque un poco de ese lado es que viene esta pica con Comiqueando. Ahí va. Porque, digamos, en su momento cuando aparece Comiqueando, aparece como un fanzine en los 80 y después se lanza como una revista de circulación más grande en la mitad de los 90. Como que Accorsi un poco como que tiene una mirada de intentar legitimar la historieta, o cómic, como le diría él, como un noveno arte, ¿no? De instalarlo como algo más, como un consumo, digamos, a nivel artístico, ¿no? Claro. Como elevarlo, ¿no? Como una cosa en los márgenes de la cultura. Y en ese sentido se entronca un poco salvando la distancia, con el proyecto de más de revista Fierno, esta historieta más artística, más europea. Sí. Aunque Accorsi, como él consumió toda su vida de superhéroes, ahí le enganchaba a toda la cosa vertiguera, ¿no? De Sandman, claro, que también tenía pretensiones artísticas, ¿no? E intelectuales. Y en este sentido, digamos, es muy interesante leer el primer editorial de la Comiqueando en el 94. De repente como una cosa medio triunfalista en ese primer editorial de tipo, bueno, llegamos, los tipos estaban sacando editorial Perfil de escena argentina, había salido las Batman de Tim Burton, que había sido un exitazo, como que bueno, se hizo mainstream, claro. El superhéroe, llegamos, ahora nosotros somos el mainstream. Somos la cultura, claro. Le duró 15 minutos. 15 minutos, pum, Goku les toca la puerta y un poco viene de ahí, o sea, la pica no fue tanto Oberto contra Accorsi, de hecho ellos lo desmintieron muchas veces, sacaban fotos juntos, claro, como estaba todo bien. Era más bien los lectores de Comiqueando, claro, con, digamos, esta nueva guardia, porque también, digamos, esto que decía cuando contaba creo que hablé hablando de la Fantabaires 99 o 2000, que Oberto dice, bueno, hubo un recambio generacional, como salieron los gorditos temerosos que dibujan historieta y no le hablan a nadie, y entró un público adolescente que va a recitales, que vienen los chicos con sus novias. Obviamente, ¿a quién le estaba insultando? A los lectores de Comiqueando, ¿no? Entonces, viene por ese lado un poco la pica, que de vuelta siempre la buscaron desactivar, sobre todo a Accorsi. Y de hecho, si uno lee Láser, esa pica no la ve demasiado. No la ve, no, por eso yo de esto era como que más de grande me enteré, porque leyendo Láser no sacabas esas conclusiones. De hecho, ni te enterabas que existía Comiqueando. Creo que hay una foto en un Fantabaires que decía acá con la gente de Comiqueando, como todo bien, y esa era la única referencia al asunto, ¿no? Claro, eso se veía plenamente en el correo de Comiqueando, claro, digamos, y de alguna manera un poco del lado por el que lo encaraba, digamos, Accorsi, cuando lo tenía que articular de una manera un poco más, ¿viste? No, es una cagada del anime, como decían los lectores de él.
era esta idea de como que siempre comiqueando se presentó como una cosa de eso, como una cosa de curaduría de nosotros, no como a Corsi lo llaman la papa fina, ¿no? La papa fina, ahí no va. como una historieta que tiene una pretensión más artística, que va por encima del mainstream, que busca decir algo. Cuando realmente en Láser siempre fue tipo en la tapa está lo que está de moda. Está de moda, sí, entretenimiento. Entretenimiento. Sí. Y ese fue el mismo criterio. Y más democrático en un punto, ¿no? O sea, como democracia para todos. De mercado, democracia de mercado, ¿no? Decíamos. Completamente. Contra una visión justamente un poco más, como siempre tiene el arte, más de elite, si se quiere. Sí. Que es por obviamente, para mí es el problema siempre de ponerte en el lugar de demarcar un canon, ¿no? Y de asociarte a otro canon, ¿no? De decir, bueno, este es el canon artístico o este es el canon de la historieta seria, como decís vos, ¿no? Tenemos a Sandman, tenemos a Alan Moore, ahí los que llevaron la historieta a otro nivel, y la historieta tranquilamente se puede codear con la literatura, ¿no? Claro, sí, y es el problema de esas discusiones, es un poco como, ahora siempre se está reeditando, ¿no? Ahora estaba esta discusión, ¿no?, entre Spider-Man y Spielberg o lo que fuese. Claro. Son discusiones que son muy difíciles de tener desde una postura, digamos, como esta de como del arte, sin sonar peyorativo para con el público, ¿no? Totalmente. Sin sonar como, sí. como que al final... Como sos un pelotudo por consumir... Claro. Y en ese sentido, sí, y, digamos, Ivrea construyó la línea de manga a partir de Rama y después de Evangelion, siempre siguiendo lo que estaba de moda, digamos, siempre con mucha sinergia con la tele. Totalmente. Lo que estaba de moda, obviamente, en el límite de lo que podía, porque como decíamos, no pudo sacar Sailor Moon, no pudo sacar Dragon Ball. Pero bueno, en los límites de que podía lo hacía, y de hecho, estos vos mencionabas Ultra, Oberto siempre contó que él siempre tuvo el proyecto de editar historieta argentina, es algo que él quería hacer, lo probó con Convergencia primero, después lo probó con Ultra, que fue un proyecto muy ambicioso porque era una revista muy barata, con muchas páginas. Según él, vendía 10.000 ejemplares, que era mucho para la época, pero bueno, según él tenía que haber vendido 4 veces más para que los que hacían la revista pudieran vivir de hacer la revista. Claro, porque ese era el problema. Para que sea un proyecto profesional. Claro, porque salieron 4 números a lo largo de 2 años y pico, y era insostenible porque, digamos, por ahí con Láser uno se bancaba a que saliera, pero cuando uno está leyendo una historieta serializada, uno quiere un poco más de regularidad. Más de regularidad, exactamente. Y después probó de vuelta en 2006-2007. Es verdad, editó algo argentino, ¿no? Sí, ahí saca los libros de las series que le habían quedado clavadas, menos Convergencia nunca se terminó. Saca el de Anita, saca el de 4 segundos. Y después saca un par de cosas más, saca el negro blanco como en tomos medio manga. Y saca una línea de mangas argentinos, ¿no? Sí. Y eso fue una apuesta fuerte porque fueron 2 años que sacó como 10 títulos, más o menos, que de hecho te diría que para mí es la apuesta a la historieta en términos más, así como comercial. Masivo, de Argentina, más importante. Más importante que se hizo hasta los últimos, por ahí ahora está cobrando un poco más de fuerza el circuito local. Y no funcionó. Y en ese momento hay una entrevista que no da para acá, pero da para España. Sí. Oberto, que lo entrevistan más allá, o mejor dicho, él da más entrevistas allá que acá. Y medio que él dice, tipo, la gente quiere que vendamos manga, nosotros le vendemos manga. Ya está, como que el mercado habló. No me voy a pelear más. Ya lo intenté 3 veces. Que pasa siempre, ¿no? Porque es como la eterna... la eterna discusión de Argentina, o por lo menos... vos decís, bueno, los lectores están, ¿no? Como hay gente que lee manga, hay gente que lee cómic norteamericano, hay gente que lee cómic europeo, está la tradición, está lo que fue revista Editorial Columba, el Tony, D'Artagnan, todas, Super Scorpio, tenés Fierro, tenés Cazador y después murió. Viste, como obviamente ahora están todas estas editoriales más chicas, tipo Hotel de Ideas, Maten al Mensajero y demás, como que son más chicas y mantienen vivo lo que es la historieta local. Pero nunca volvió a tener como un aura de masividad, ¿no? Y digo, desde alguien que se dedica, como, no sé, como Berto, a producir cómics, o alguien que ha editado libros o lo que sea, vos lo ves y decís, esto tiene que cerrar, pero después cuando sale al mercado no funciona. No, sí, claramente, y eso también habla, digamos, de cosas que realmente exceden a... digamos, a la editorial. O no funciona en la escala necesaria para ser profesional, digamos. Claro, sí, es como, digamos, y de alguna manera el éxito de Ivrea también habla de eso, porque
el éxito de Ivrea digamos, en un mundo cambiante, que ya no era el mundo de Columba ni el mundo, digamos, como decimos, de D'Artagnan, un mundo donde los productos culturales están sumamente, digamos, multimedializados. Ivrea logra ser lo que es porque, digamos, la publicidad la hacen los animes japoneses que ven la tele, y algo que no tiene es esa retroalimentación, digamos, multimediática, muy complejo que despegue. Entonces, de alguna manera, Ivrea es un síntoma de eso, y una apuesta más profunda de eso es medio difícil, digamos. Está perfecto. Me parece que está perfecto. Creo que ese era el... Me parece que ahí es la clave, ¿no? El hecho de que vos tengas... Que son fenómenos multimediales. Omnipress lo mismo, ¿no? Omnipress se monta a caballo, digamos, del éxito rotundo de Marvel y todo el Marvel Cinematic Universe. Y claro, y es la publicidad te la hace cada estreno, cada película, etcétera, ¿no? Como que sin eso es casi imposible ser masivo. No, y aparte es muy interesante porque que es otro debate que siempre se da, si te parece una comiquería, siempre es un debate que está dando de por qué el anime lleva más gente a comprar manga que las películas de Marvel o DC llevan a comprar cómics. Y es casi contraintuitivo porque realmente el manga y la relación entre el manga y el anime, digamos, usualmente uno se copa con el anime y después vas a comprar el manga y es exactamente lo mismo si está bien adaptado. Y es, digamos, esa mismidad es a la hora de vender es mejor que sea algo diferente, ¿no? Porque uno diría, por ahí uno pensaría, bueno, me encantó los Avengers, vas a buscar historieta y son otra historia, qué bueno, es otra historia. Pero no, la gente quiere lo mismo. Quiere lo mismo. Entonces, quiere seguir con la línea que ya aprendió, no quiere aprender, toda una línea temporal nueva. Y porque aparte es tipo, yo me enamoré de Robert Downey Jr., ¿no? Claro, de otro tipo que tiene otra historia. Que hace. A mí me gusta Naruto, me gusta Levi, me gusta yo quiero que sea este. Sí. Y en ese sentido, el manga es... Y en ese sentido también es algo que Ivrea le costó en un momento, encima además a caballo de las crisis argentinas y también las crisis europeas, ¿no? El momento que la editorial más tambalea Ivrea es como en el 2010, 2011, porque el mercado del manga europeo y norteamericano estalla en 2008 con la crisis global, digamos, como que se pincha mal. Y después, bueno, acá cuando empiezan las restricciones y todo eso, en 2010, 2011, ya cuando se termina la luna de miel nestorista, digamos, como que ahí como que tiene guerra en los dos frentes Ivrea y ahí medio que tambalea, y de hecho en los papeles la subsidiaria de Ivrea España absorbe la Argentina. Hoy por hoy Ivrea es una empresa española. Claro, no existe más Ivrea Argentina. Claro. Aunque la gran administrativamente, gran mayoría de la mano de obra es argentina, incluso que esa es otra cosa que digamos es mano de obra argentina para cosas que venden España, en euro. Es excelente. Sí. Digamos, en ese momento, además, otra cosa que le juega en contra a Oberto es que el cambio de paradigma es que se termina el cable y empieza a salir el tema... El streaming. Y el streaming todavía está en pañales. Entonces era muy difícil, yo antes sacaba el manga de lo que le estaba pegando en Locomotion. Claro, ¿qué sé que le está pegando? ¿Qué le está pegando? Te tenías que meter en MC Anime a revolver foros. ¿Qué es lo que la gente ahora consume más que nada? Claro, y ese generó como una pérdida de la brújula, ¿no? Claro, hasta que ya después, para el más avanzado de la década del 2010, ya como que se arma un circuito de redes, y Ivrea después fue muy ducho en el manejo de sus redes, su Facebook, sobre todo su Facebook, y también tiene un blog. Y la gente en el blog está todo el tiempo, saca esto, y el tipo es una topadora de datos. Claro. Y entonces más o menos por ahí pueden medir. Pero en primer momento fue como un cambio de paradigma dentro del cambio de paradigma, ¿no? Claro, está buenísimo. Está buenísimo. Internet. Tremendo todo. ¿Algo más que se te ocurra, Diego? Que no sé, creo que hablamos un montón de todo. Hablamos un montón de todo. Fuimos hilando, sí. Nada, muy bueno, me encantó. Voy a ver, tenía una listita hecha, a ver si me quedó algo en el tintero a mí, por lo menos. No, lo que se me ocurre por ahí para decir que incluso cuando estamos hablando, ¿no? De un poco, siempre que uno habla un poco con nostalgia, ¿no? Este final de los 90 al 2000, porque es lo que uno le tocó vivir.
Pero de hecho el mejor momento de la editorial del manga en Argentina es hoy. Claro, el presente. El presente. Sí. Nunca estuvo tan bien. Nunca estuvo tan bien y tuvo, digamos, esto es una tendencia global porque se ve, se puede ver con números en mercados donde donde hay más datos, como en el yankee o el francés. Claro. La pandemia levantó todos los mercados editoriales de libro, de lo que sea, de historieta también, de manga más que nada, y eso se sintió mucho acá. Ibrea estaba en el medio de un momento de que en 2016 desembarca Panini, que es una multinacional italiana, que es la editorial de historieta más grande del mundo, creo. Los tipos son los dueños publican Marvel para toda Europa y para Brasil también. Acá desembarcaron, creo, con las colecciones de los kioscos de diarios, ¿no? Las de tapa dura. Sí. Que te armaban tipo la biblioteca de lee todo. Sí, con los lomitos, que arman el dibujo. Que para el toque del coleccionista va derecho al cerebro, ¿viste? Sí, Excelente, sí. Panini entra en 2016, primero sacan, creo que salen con Assassination Classroom y One Punch Man, que intentaban hacer lo mismo que hacían en otros países latinoamericanos, que es mandar los saldos que les sobraban de México. En México son monopolio total. Claro, maneja todo Panini. Todo, y bueno, hay de vuelta una muestra de la cultura del manga que generó Ibrea. La gente se les puso del culo, le dijo, traducímelo en argentino, ponele sobre cubierta, esta calidad de papel no va. Y aparentemente el mercado argentino es lo suficientemente jugoso para que los tipos recalcularan y lo hicieran. Tremendo. O sea que, claro, ya no es un mercado de saldo para ellos, sino que tuvieron que ajustarse al gusto local. Al gusto local. Y ahí, bueno, es la primera vez que se le plantaron en serio a Ibrea. Empezaron en un momento sacaban parejo, o sea, si salían 40 tomos de manga en Argentina eran 20-20. Y ahí Oberto lo que hace es, digamos, como bueno, a todo o nada, matar o morir, empieza a licenciar, y le vino bien porque justo, pum, coronavirus, pandemia, la gente en la casa, el que tuvo la suerte de no quedarse sin laburo, tenía la plata que iba el del cine, de la cena. Todo eso quedó a disposición y fue toda manga. Fue toda manga. y de hecho, supuestamente como que ahora... ¿cómo se llama esta? Tokyo Revengers, Chainsaw Man, la serie del momento, están rompiendo récord. Nunca se vendió tanto manga en Argentina como se está vendiendo hoy. Tremendo. O sea que también eso no es solo, justamente decíamos, no es solo un podcast nostálgico, sino que la actualidad del manga sobrepasa a sus momentos fundacionales, a todo. Totalmente, es una historia abierta. Como decíamos, OVNI relanzó su línea para intentar ponerse a tiro. O sea que hoy tenemos 3 actores locales: Panini, Ibrea y OVNI. Y después tenés algunos más chiquitos como Utopía, que es una editorial realmente es una editorial muy chica, pero la maneja una de las personas que está en el tema de la revistería. Sí. Y sacaron sobre todo cosas más atractivas de cómics. Sacaron Saga, The Boys. Ahí va. Tuvieron un par de hits que justo le engancharon con la serie. El timing perfecto, bueno, The Boys, claro. Bueno, Saga también, que fue una gran movida editorial hace unos años. Sacaron Umbrella Academy, que también le engancharon justito. Claro. Bueno, y con el manga están en medio ahí, como que les está costando, porque sacan un tomo, por ahí pasando 3 meses y no sale el segundo. Bueno, están ahí peleándola. Claro. Y yo creo que es cuestión de tiempo a que entre con fuerza por ahí, no sé, Planeta, alguna español. Si se siguen las ventas así. Pero sí, esto es, digamos, es una historia abierta, digamos. Me encanta. Con subidas y bajas, que esa es un poco la historia de Ibrea, porque por ahí en otros lugares la historia es más lineal, hacia arriba, pero acá, bueno, con contratiempos, con crisis, con idas y vueltas. Pero sí, digamos, y Ibrea como que hace valer su lugar como la editorial que, digamos, como que de alguna manera inventó el manga en Argentina y como que puso las reglas de juego porque llegó primero, digamos. Totalmente. ¿Hay algún legado que haya dejado? Bueno, decíamos, Ibrea claramente sí, pero Láser, ¿qué queda para la posteridad de Láser? O más allá de la nostalgia de nuestros años de juventud y todo ese como momento de efervescencia. Es difícil, o sea, había un proyecto que está medio retrasado, supuestamente querían sacar una Láser nueva. Sí, yo había leído algo en Facebook, como que habían amagado con una vuelta, se diluyó.
que iba a ser más de entrevistas, o sea, como contenido atemporal. Supuestamente iba a tener una mini novela de Oberto. Ahí va. Lo voy a comprar nada más para leer. Solo para eso, sí, sí, obvio. Pero es como, de alguna manera, yo creo que si los... En el sentido de, es que es raro porque bueno, desaparecieron las revistas, como que la difusión de historieta como que medio como que también se diluyó, como que en ese sentido no sé si dejó un legado, pero sí creo que, digamos, como que Láser fue el pilar fundamental sobre el que se construyó Ivrea, claro. Y que todas las líneas editoriales que vos decís son todos aciertos, todos fueron probados en el laboratorio de Láser, digamos. Ahí va, me encanta. La manera, y de hecho, y en ese sentido te diría que incluso a nivel de editorial, como que también es como un modelo de cómo lidiar con los lectores, cómo comunicarse con los lectores, cómo editar, todo eso tuvo esa, digamos, esa cocina en Láser, digamos, con un tipo que en una editorial te dice, bueno, pone una carta y este es un pelotudo, cosas que son contraintuitivas, de vuelta, ¿cómo vas a atacar al tipo que te está comprando la revista? Pero sin embargo el tipo la hacía y vos la comprabas porque quería ver cómo bardeaba el que venía después. Sí. Digamos eso, y además una idea de que eso es algo que lo tiene muy metido si vos te metés en foros como Manga Argentina, que son los más transitados, y que eso creo que, digamos, Agustín Gómez Sanz siempre decía que la Láser era internet antes de internet. Claro, sí, tenía eso. Claro, sí, y él lo decía por el tema de la información y la sociabilidad. Yo creo que tiene que ver en el sentido de que yo en esta nota lo mencionaba Oberto como el primer Instagramer, el primer influencer, ¿no? Porque el tipo se exponía a él primero en la revista. Era, ¿no? era el paragolpes, era él. Claro, y esta cosa de autenticidad. Sí. Y vos lo ves todo el tiempo, los lectores de historietas, sobre todo de manga, cuando dialogan con editoriales y eso, siempre como que o sea, no sé, bueno, sí, no salió mal, la tenés que cambiar, se atrasó un mes, pero quieren autenticidad. Y eso es una cosa que, obviamente, digamos, Oberto, digamos, claramente es como un personaje, obviamente el tipo no es eso en su casa, pero como que es lo mismo que cualquier influencer, es un personaje, ¿no? Una metaficción, pero, digamos, esa demanda de autenticidad que hoy ya está, digamos, está en todos lados por las redes, ¿no? Porque vos querés que el famoso está en TikTok mostrándote dónde come, dónde mira una película en la casa, como que esa autenticidad estaba ahí, digamos, y es como una demanda del público todo el tiempo, y eso es como un problema de comunicación que tiene las competencias como OVNI, ponele, porque no le pueden ofrecer eso. Sí, no tenés un kamikaze. No tenés al dueño de OVNI exponiéndose, claro, y peleándose mano a mano, haciéndole un mano a mano a sus lectores. Claro, en el foro de... Que lo loco es eso, ¿no? Porque como que más allá de esto, del tono burlón o las peleas o lo que sea, el hecho de que te nombre alguien así era como que le importabas en algún punto, ¿no? Por más que sea para decirte sos un pelotudo, o los que le robaban, me acuerdo de todos los quilombos de que le robaban manga o revistas en Fantabaires, y que siempre era como, esta es la última que hacemos, no abrimos más el stand. Yo me acuerdo cuando fui a comprar, en el 2000, cuando fui a comprar, que parte del chiste era, fui al stand para verlo y verlo a Oberto, era como, y me vendió las revistas él, ¿viste? Era como, lo conoció Oberto. Tenía eso, ¿no? Era como que su público le importaba. Tenía como... Y me parece que esa idea de comunidad, ¿no? Y que está muy metido, como decís vos ahora, la cultura de la influencia, el famoso generar conversación, generar una comunidad y qué sé yo, y toda esa movida, ya estaba ahí. O sea, ya estaba en Láser. Completamente, y eso de alguna manera mutó en este blog que tienen, ¿cómo se llama? Ivrea Reality. Ivreality. Y sí, o sea, vos ves que los lectores llevan y traen mensajes porque Oberto contesta confirma. Claro. Y el tipo sí, todo el tiempo marcando la agenda, y es como un submundo que incluso cuando yo compraba mucho las revistas cuando era más chico, después tuve un momento que me alejé, y ahora justamente como siguiendo la tendencia con la pandemia volví a comprar. Sin embargo, uno siempre está como cerca del mundo Ivrea, siempre escucha, bueno, en qué anda la movida, qué anda es como, diciendo. Sí. Y en ese sentido sí, es como un metadiscurso que rodea la editorial y que lo han sabido utilizar muy bien. Sí, totalmente. Sí, a mí me pasa eso de cada tanto me acuerdo, por ejemplo, yo tengo la colección de los Caballeros y Evangelion, son las que tengo completas, y hace poco me compré una muy vieja que era Angelic Layer, que siempre le había tenido ganas y nunca la había leído, me la compré.
Y siempre me meto a ver, a ver en qué anda Ibrea, a ver en qué anda Oberto, ¿viste? Como que todavía tengo esa... Como hasta una especie, eso sí ya como para mí mucho más nostálgico de, en algún momento vuelve, pero no vuelve como vuelve un producto láser, qué sé yo. Vuelve, no sé, él, ¿entendés? Como... Nada, es como eso, como siempre esperando un retorno ahí de la figura, de esa época, de ese momento, de lo que sea, ¿no? El que se quede con ganas después de escuchar esto puede ir al canal de YouTube de Ibrea, que ahora están haciendo unos vivos que lo dejan colgados y el tipo está en full personaje. Me encanta, se toma un shot de Fernet, o sea, es todo lo que querés y más. Me encanta. Para mí es eso, ¿no? Leandro Oberto, nuestro ciudadano Kane, ¿no? Nuestro Charles Foster Kane, nuestro magnate, nuestro mogul del manga, sí. Del manga y de la edición en Argentina. Bueno, Diego, un gustazo. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te ubica? Para leerte, para... Bueno, creo que la manera más fácil de hacer, yo usualmente saco notas una vez por mes en Panamá. Si entran ahí me encuentran. De ahí está el cosito para ir a mi Twitter y de ahí pueden encontrar... ¿Cómo es tu arroba? Omnívoro Cultural, creo. Ahí va. Y si no... sí, bueno, búsqueme en Facebook o Twitter que ahí está, con nombre y apellido, digamos. Perfecto, te encuentran por nombre y apellido. Buenísimo. Sí. Bueno, esto fue otra edición de Random Podcast. Esperemos que les guste. Y así como Láser era de salida irregular, Random es de salida totalmente irregular. Quizás este año nos regularicemos un poco, me regularice un poco. Vamos viendo. Pero bueno, gracias siempre por escuchar y nos estamos viendo en la próxima. Un saludo.